El 8 de marzo es el día fijado por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar pues internacionalmente a la mujer, ¿no? Este también fue el día en el que hace pues ya más de 6 siglos, por casualidades del calendario, una mujer se remangó, se puso a trabajar, le sacó las castañas del fuego a un rey y acabó fatal, o sea, acabó maltratada y acabó muerta. Y bueno, ella pasó a la historia como Juana de Arco. La verdad es que si levantara la cabeza podría reprendernos y exigir que nos dirijamos a ella como señora doña Santa Juana de Arco, aunque tenga muchas narices la cosa, porque primero la iglesia en verdad la chicharró en la hoguera y luego la hizo santa. O sea, también es cierto que esta chica se metió en un berenjenal tremendo sin ninguna necesidad, porque ahora, a ya más de 600 años vista, lo que te pide el cuerpo es decirle, a ver, si hay dos tíos discutiendo por un trono, ¿a qué te metes? Déjalo, que al final te salpica. Pero bueno, aquel 8 de marzo del año 1429, Juana le hizo una propuesta de colaboración a Carlos de Orleans, que era dirigir sus tropas y convertirlo en rey. Así que montó tal follón con aquella iniciativa que bien podría la ONU haber elegido ese sucedido de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero Naciones Unidas prefirió otro hecho para señalar este día, y muy trágico, por cierto, que es la muerte de 146 trabajadoras en el incendio de una fábrica textil de Nueva York. Y aunque suene raro haber seleccionado una efeméride tan cruenta para un día que ahora es una jornada que se celebra y reivindica a la fémina, pues tiene su explicación, ¿no? Esto del Día Internacional de la Mujer antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, y puestos a elegir un acontecimiento destacado, aquel de Nueva York parecía el más idóneo, puesto que era el que más tenía que ver con la mujer trabajadora. Así que bueno, pues mejor pararse un momento en este capítulo, ¿vale? Por si alguien lo tiene olvidado, ¿vale? Esto ocurrió en Manhattan en 1911, en una fábrica de blusas donde prácticamente, bueno, pues solo trabajaban mujeres, la mayoría inmigrantes y todas jóvenes, ¿no? No es que no hubiera hombres, los había, pero todos eran jefes y no murió ninguno, ¿vale? Todas las víctimas fueron mujeres porque las tenían encerradas con llave en 3 plantas del edificio. Por eso cuando se produjo el incendio no pudieron salir y murieron quemadas o pues estrelladas contra el suelo porque saltaron por la ventana. Y bueno, pues aquella tragedia dejó al descubierto las infames condiciones en las que trabajaban esas mujeres y provocó que se cambiara la legislación laboral, se desarrollaran pues también normas sobre seguridad en el trabajo y que se permitiera la creación del primer sindicato de trabajadoras textiles. Aunque el suceso ocurrió un 25 de marzo, pero se decidió que era el recuerdo que marcaría el Día Internacional del día 8. Lo que hizo Juana de Arco, en cambio, sí está documentado un 8 de marzo. O sea, su historia también terminó en el fuego y encima era muy currante. O sea, el hecho que protagonizó podría haber servido igualmente a la ONU, aunque ella desvariara pues un poco de vez en cuando, ¿no? Lo que sucedió aquel día fue que Juana se plantó delante de Carlos, el delfín de Orleans, y le dijo así, ¿no? Más o menos, verás, he hablado con Dios y me ha dicho que tengo que salvar a Francia y hacerte rey. El hombre pues se quedó así como cuajado, ¿no? A cuadro y contestó, bien, vale, pues tira ahí, todo tuyo, inténtalo. Y esto es lo que ocurrió aquel día. Pero hay que poner Dios mío, ya empezamos. Un contexto para saber a qué viene que aquella chavala pues de 17 años hiciera lo que hizo, y el contexto es la famosísima guerra pues de los 100 años, que en realidad duró 116. Y bueno, seguramente lo harían para redondear, pero bueno. Y también por marketing. Bueno, porque a ver, como nombre de guerra para pasar a la historia no son igual, yo qué sé, debían decir la guerra de los 100 años que la guerra de los 116 años. ¿Ve? Eso es como que es como lo de los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Que todo el mundo sabe que solo eran 95 y pico al principio, pero redondearon al alza. ¿Entienden? El caso, ¿me entiendes?
Eso fue una nota aparte. Bueno, el caso es que en aquella guerra de los 100 años se estuvieron pegando ingleses contra franceses y franceses contra ingleses sin ninguna necesidad, puesto que al fin y al cabo en Inglaterra tenían su rey y en Francia tenían el suyo. Cada uno en su casa y cada uno a lo suyo. Pero bueno, el rey francés, pues Carlos IV, el Hermoso, se murió en 1328 sin dejar sucesor y aprovechando pues la circunstancia aparecieron tres que querían ocupar el trono, que eran dos franceses y un inglés. Así que la cosita empezó a caldearse, a enredarse y acabaron pues guerreando durante años. Ganaba uno, ganaba otro, avanzaban, retrocedían, peleaban con algún que otro descanso durante el partido, pero bueno. Y llegó el episodio de 1429 con Juana como protagonista, o sea, 101 años después de que empezara la bronca. Imagínense. Cuando irrumpió Juana, la situación pues era la siguiente, ¿no? Los ingleses estaban ya a punto de ganar definitivamente la guerra y quedarse con Francia. El aspirante al trono de los Orleans, pues acotado y rodeado, y pues bueno, y otro grupo de franceses, los de Borgoña, pues que estaban apoyando a los ingleses porque no tragaban al de Orleans. Y bueno, así las cosas, aparece Juana, una chavalita de 17 años que había hecho voto de castidad y que llevaba pues desde los 13 años teniendo conversaciones muy peculiares con Santa Margarita, con Santa Catalina y con Dios. Y Dios es el que le encarga directamente de tú a tú, ¿no? Una misión. Juana, pues muy obediente, buscó la ayuda de un señor feudal, que era el señor Vaucouleurs. Le contó el recado que tenía pendiente que dar y le pidió que le consiguiera una entrevista con el rey pues, para hacerle una propuesta. Y así fue como el 8 de marzo se presentó ante el delfín Carlos de Orleans con un estilismo que ha pasado a la historia, que era el pelo cortado a tazón y vestida de hombre. Dicen que le dijo: gentil delfín, me llamo Juana la doncella y el rey de los cielos os dice a través de mí que seréis coronado en Reims como verdadero rey. Si me dejas te echo un cable, esto ya lo dicen que lo dijo, solo se sospecha. El de Orleans se quedó pues pensando, calibró la oferta y dado pues que al fin y al cabo lo tenía todo perdido, con los ingleses apretando, la ciudad de Orleans rodeada y los borgoñones pues en contra, convocó a un consejo de teólogos para que interrogaran a Juana, o sea, para saber qué grado de demencia tenía y comprobar pues si era cierto que mantenía charlas con santas varias y con el mismísimo Dios. Bueno, Juana lo convenció a todos y además demostró que efectivamente era doncella. Algo absolutamente excusable para el asunto guerrero que les ocupaba, pero a lo que le daban su importancia. No fueron los teólogos los encargados de confirmar su virginidad, o sea, porque hubiera estado feo. Es más, de haber sido ellos los encargados, Juana sale soltera, pero no entera, a ver si nos entendemos. La comisionada para examinarla fue una barcelonesa, Violante de Aragón, que era la suegra del delfín de Orleans. Y bueno, hechas después a todas las comprobaciones, Carlos dio su confianza a la doncella Juana y allá que te fue con ella, ¿no? No tomó el mando oficial de las tropas, como siempre se dice, pero ella era la que mandaba, o sea, la que llevaba los pantalones de toda la amplitud del término, o sea, física y espiritualmente, porque qué carácter, o sea, les daba la bronca a los jefes por blasfemo y por libertino, arengaba a los soldados, les obligaba a escuchar misa y no paraba hasta que aceptaban confesarse. Se los metió a toditos en el bolsillo porque ella estaba convencida de lo que hacía, o sea, era una entusiasta y transmitió ese entusiasmo. Pero sin dejar de lado un detalle importante, y es que Juana llegó en un momento en el que el desánimo de las tropas y la gente era total, ¿no? O sea, eran ya 100 años guerreando, muriendo, ya estaba la peste instalada en Europa y bueno, Orleans se daba por perdida, los franceses veían en el aspirante Carlos pues a un tipo sin carisma, todo el mundo estaba harto y en ese escenario pues irrumpió aquella lideresa, ¿no? Una visionaria que se llevó a las masas de calle, de seguro. Y bueno, Juana llegó con un discurso nuevo, un discurso animoso, con el sí se puede, ¿no? Era una campesina, era mujer, no tenía miedo, se tiraba por el enemigo con tal fuerza pues que salían espantados, iba como las locas por los campos de batalla y encima pues hablaba con todo el santoral.
Y así fue como se produjo el milagro militar, ¿no? Y en aquella primavera de 1429, las tropas bajo el mando de Juana les dieron una paliza a los ingleses y liberaron la ciudad de Orleans. A partir de ese momento, victoria pues tras victoria, hasta llegar al mes de julio, cuando el Delfín de Orleans fue coronado como el rey Carlos VII en la catedral de Reims. Y bueno, pues se cumplía así palabra por palabra lo que Dios le había dicho a Juana. Pero Dios hizo trampa, o sea, fue un mal chico porque le ocultó información a su mensajera, ¿no? Ya podría haberla advertido de que el mismo tipo al que iba a sentar en el trono, pues la iba a dejar tirada, ¿vale? La gloria de Juana duró solo unos meses hasta la primavera del año siguiente y ella seguía empeñada en echar a todos los ingleses de Francia y en aplastar a los otros franceses enemigos, a los borgoñones. Pero el rey le dijo a Juana ya que lo dejara, que se estuviera quieta ya, que él prefería sentarse a negociar. Pero Juana no aceptó, o sea, a ella Dios le había dicho que echara a los ingleses y no pensaba parar hasta echarlo. Dicen que cuando un tonto se coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Bueno, Carlos de Orleans se infló y decidió quitársela de encima. Resumiendo mucho, en esto es que la táctica del rey fue dejar a Juana en manos de los borgoñones la entregaron a los ingleses a la iglesia y la iglesia la juzgó por hablar con Dios sin permiso y por llevar pantalones. La declararon hereje y marimacho, pero la perdonaron a cambio de que dejara de decir tonterías y comenzara a vestir como una señorita. Bueno, aceptó de momento, pero volvió a ponerse pantalones y a parlotear con Dios. Y bueno, pues ya de ahí fue cuando la llevaron a la hoguera. Y después de todo este follón que Juana lió aquel 8 de marzo, 500 años después, iban y la hacen santa y patrona de Francia. La única santa con un par de pantalones. Si es que te digo, yo menuda pandilla de cínicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos el próximo día. Hasta luego.